Cordial saludo a todos. Hoy les estaremos hablando sobre la difracción. Mi grupo está conformado por Steven Ginete, Carlos González, Elías Escorcia, Kerly Hernández y mi persona, Johan Padrón. Difracción. En la difracción nos habla que cuando la luz proveniente de una fuente puntual ilumina un borde recto y proyecta una sombra, el borde de la sombra nunca es perfectamente nítido. Se observa un poco de luz en el área que esperaríamos que estuviera en la sombra y vemos que hay franjas brillantes y oscuras que se alternan en el área iluminada. En general, la luz que sale de aberturas no se comporta exactamente de acuerdo con las predicciones del modelo de rayos rectilíneos de la óptica geométrica. Bueno, la razón de estos efectos es que la luz, como el sonido, tiene características de onda. En este capítulo investigaremos los efectos de la interferencia debido a la combinación de muchas ondas luminosas. Estos efectos se conocen como difracción. La luz que emerge de arreglos de abertura también forma patrones cuyas características dependen del color de la luz, así como del tamaño y la separación de las aberturas, como se puede observar. Difracción de Fresnel y de Fraunhofer. Vamos a abarcar los dos tipos de difracción. Daré una introducción y sus respectivos ejemplos para cada uno. Empezaré con la de Fraunhofer, que nos habla que ocurre cuando las distancias entre el objeto y la fuente y el objeto y la imagen son tan grandes que las ondas entrantes y salientes son efectivamente planas. Lleva el nombre de esta porque era un físico llamado Joseph von Fraunhofer, quien estudió la difracción e incluso construyó la primera rejilla de difracción. Y la difracción de Fresnel nos habla que se produce cuando la fuente puntual de ondas incidentes o el punto de observación desde el cual se les ve están a una distancia finita de la abertura del obstáculo. La difracción de Fresnel es matemáticamente compleja, especialmente la abertura circular. Difracción de Fraunhofer, ejemplo. Según la óptica geométrica, cuando se coloca un objeto opaco fuente de luz puntual y pantalla, como se muestra en la imagen, el objeto forma una sombra, una línea perfectamente definida, un punto en la pantalla donde no cae la luz. Esto es un ejemplo claro de difracción. Se obtuvo colocando una navaja de afeitar a medio camino entre un orificio muy pequeño iluminado con luz monocromática y una película fotográfica. La película registró la sombra que proyectaba la navaja. La imagen es la ampliación de una región próxima a la sombra del borde derecho de la navaja. Las flechas que se muestran indican la posición de la línea de sombra geométrica. El área que se encuentra fuera de la sombra está bordeada por bandas brillantes y oscuras alternas. Hay un poco de luz en la región de la sombra. Esto no es muy visible en la fotografía, ya que la primera banda brillante en la figura, inmediatamente a la derecha de la sombra geométrica, es más brillante que en la región de iluminación uniforme de extrema derecha. No es muy frecuente observar estos tipos de patrones de difracción como el de la figura en la vida cotidiana, porque casi todas las fuentes ordinarias de luz no son monocromáticas ni fuentes puntuales. Difracción de Fresnel. Ejemplo, en la figura, tanto la fuente puntual como la pantalla están relativamente cerca del obstáculo que forma el patrón de difracción. Esta situación se conoce como difracción de campo cercano o difracción de Fresnel. En ocasiones, la difracción se escribe como la luz que rodea un obstáculo. Sin embargo, el proceso que origina la difracción se presenta en la propagación de toda clase de ondas. Esto quiere decir que cuando un obstáculo impide el paso de una parte de la onda, se observan efectos de difracción, que son el resultado de las interferencias de las partes restantes de los frentes de la onda. Esto normalmente pasa porque los instrumentos ópticos utilizan solo una porción limitada de una onda. Por ejemplo, los telescopios solamente usan la parte de una onda que es admitida por su lente objetivo o espejo. Por consiguiente, la difracción está presente en casi todos los fenómenos ópticos.
Buenos días, mi nombre es Elías Escorcia y les vengo a dar una breve explicación de la difracción. Y para ello pues usaré un pequeño ejemplo que se lo mostraré por acá en la siguiente parte. En la siguiente figura se ilustra el análisis de la difracción de una rendija. En este caso, la luz llega a la rendija, la ilumina uniformemente y está en fase en todo su ancho. A continuación, consideramos que la luz se propaga hacia adelante desde distintas partes de la misma rendija. Según el principio, cada parte del frente de onda en la rendija emite ondas, tal y como lo comentamos en la naturaleza de la luz. Son como rayos que comienzan en fase y se dirigen en todas las direcciones. Cabe resaltar que cada rayo es perpendicular al frente de onda de una ondita. Para dejar claro qué es una difracción, les mostraré el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es un cálculo de una difracción. Seguido de eso, les mostraré su solución y el paso por paso. Aquí se evidencia la estrategia o el mejor camino que podemos usar para resolver este ejercicio. Y seguido de esto, pues está la respectiva solución, que sería el fruto de el buen uso de la estrategia de la fórmula. En la imagen vemos cómo se forman los mínimos en un patrón de infracción. Estos mínimos se forman con la ecuación. La altura y que es la que se forma va a depender del ancho de la rendija y de la longitud de la onda, así como se forma en la pantalla. Ahora vamos a hablar de cuál es la intensidad en el patrón de una sola ranura. Esta es la ecuación de intensidad debido a los patrones de difracción, ya que 0 es la intensidad central de la difracción. Ahí vemos los mínimos y máximos que se obtienen al resolver la ecuación anterior. Se usan métodos apropiados y aproximados, ya que las soluciones no son exactas. Noten cómo la intensidad son mucho menores a las interferencias centrales. Además del ancho es el doble que las interferencias, lo llamamos máximos secundarios. Podemos deducir una expresión para la distribución de intensidades en el patrón de difracción con una sola ranura, correspondiente al patrón de interferencia con dos ranuras. Una vez más, imaginen frente de una onda plano en la ranura subdividido en un gran número de tiras. Superponemos las construcciones de las ondas que sean provenientes de todas las tiras en un solo punto P, sobre una pantalla distante a un ángulo B con respecto a la normal del plano de la ranura. Cada tira individual es la magnitud de la suma vectorial de los fasores en cada punto. Y eso viene siendo la amplitud del campo total en ese punto, a un ángulo U del punto 0 divididos a las difracciones de la longitud de la trayectoria. Ahora hay diferentes fases entre ondas que llegan de tiras adyacentes. Bueno, los fasores correspondientes se muestran en las siguientes figuras. Diagramas donde la suma vectorial de los fasores es ahora parte del perímetro de un polígono, de muchos lados, y la amplitud del campo eléctrico resultante es la cuerda. Bueno, también les estaré hablando sobre la difracción producida por una rendija. La difracción es justo con la interferencia típicamente ondulatorio. La difracción se observa cuando se distorsiona una onda por un obstáculo cuyas dimensiones son comprobables a la longitud de la onda. Es el caso más sencillo, que corresponde a la difracción de Fraunhofer, en la que el obstáculo es una rendija estrecha y larga, de modo que podemos ignorar los efectos de los extremos. Una rendija larga del ancho infinitesimal que es iluminada por una luz directa en series de ondas circulares y enfrente de onda que emerge de la hendidura es una onda cilíndrica de intensidad uniforme, acorde con el principio de Huygens-Fresnel. Daré una pequeña definición donde explico que
nos quieren decir cuando nos hablan de máximos de intensidad en el patrón de una sola ranura. Los puntos de máxima intensidad en el patrón de difracción de una sola ranura corresponde a aquellos en los que la luz o una onda electromagnética atraviesa una única abertura o ranura estrecha. Los puntos de máxima intensidad en el patrón de difracción de una sola ranura corresponden a aquellos en los que la luz o una onda electromagnética atraviesa una única abertura o ranura estrecha. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, también permite calcular las proporciones de los picos o máximos de intensidad, así como la intensidad en estos picos. Esto no es tan sencillo como pareciera. Cabría esperar que los máximos se presentaran donde la función seno alcanza, en esa pequeña ecuación ahí donde le muestro. Bueno, esto en general es aproximadamente correcto, pero debido al factor b sobre 2 elevado a la 2 del denominador de la ecuación 36.5, los máximos no se presentan exactamente en esos puntos. Si se toma la derivada de la ecuación 36.5 con respecto a b y es igual a 0, para intentar determinar los máximos y mínimos, se obtiene una ecuación trascendental que es necesario resolver por métodos numéricos. También les daré una pequeña definición sobre anchura del patrón de una sola ranura. Esto se refiere a las características de dispersión de la luz que ocurre cuando la luz incide en una sola ranura estrecha o abertura. Esto es un fenómeno comúnmente estudiado en el campo de la óptica y difracción. Cuando la luz pasa a través de una ranura estrecha, no simplemente forma una sombra nítida en el lado opuesto, como lo haría una abertura más ancha, sino que produce una serie de patrones de difracción característicos. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, para los ángulos pequeños, la extensión angular del patrón de difracción es inversamente proporcional al ancho a la ranura, o con más precisión a la razón de A y la longitud de onda lambda. La figura 36.10 muestra gráficas de intensidad lambda en función del ángulo lambda con tres valores de la razón A con lambda. El patrón de difracción con una sola ranura depende de la razón del ancho A de la ranura con respecto a la longitud de onda lambda. Como se presenta allí, están las gráficas. El fenómeno de las dos ranuras de luz, también conocido como el experimento de la doble rendija, es un experimento fundamental en la óptica y mecánica cuántica que ilustra la naturaleza dual de la luz y la materia, es decir, su comportamiento tanto como partícula y como onda. Aquí le explicaré más detalladamente cómo funciona este fenómeno. Pues en este experimento se utiliza una fuente de luz como un láser que emite fotones. La luz de esta fuente se dirige hacia una pantalla con dos rendijas muy delgadas y cercanas entre sí, con un ancho finito, se podría decir. Cuando la luz pasa a través de las dos rendijas se comporta como una onda y forman dos conjuntos de ondas secundarias que se extienden desde cada rendija. Estas ondas secundarias se superponen en la pantalla ubicada detrás de las rendijas, se traslapan unas con otras. La superposición de las ondas resulta en un patrón de interferencia en la pantalla. Este patrón consiste en franjas claras y oscuras alternas, similar a un patrón de olas en el agua que se superponen y crean crestas y valles. Le estaré dejando un video para ilustrar mucho mejor.
Entonces, en este experimento los científicos también quisieron probar de una forma distinta, ya que se les hizo raro que este patrón tan diferente a lo que comúnmente se esperaría que fueran dos líneas normales tal cual las rendijas, y entonces decidieron lanzarle de un fotón en un fotón, ya que pensaban que como eran demasiados fotones a la vez, estos se rebotaban entre sí formando aquel patrón. Pero lo que esperaban fue muy distinto a lo que sucedió, ya que un fotón tras un fotón dieron el mismo patrón, solo que obviamente se demoraron más tiempo. Esto indica que cada fotón no solo se comporta como una partícula, sino que también tiene una propiedad ondulatoria, ya que interfiere consigo mismo y forman patrones de onda. Entonces, este experimento desafía nuestras intuiciones clásicas, ya que sugiere que las partículas subatómicas, como los fotones, tienen una naturaleza dual, es decir, pueden exhibir tanto un comportamiento de partícula como un comportamiento de onda. Este fenómeno es esencial en la formulación de la mecánica cuántica y ha llevado a la comprensión de la dualidad onda-partícula en la física. Resumiendo en palabras, sería el fenómeno de las dos ranuras de luz demuestra cómo la luz y las partículas subatómicas pueden mostrar propiedades de onda y partículas al mismo tiempo, lo que es fundamental en la física cuántica y tiene implicaciones significativas en la comprensión de la naturaleza subatómica del universo.